Sí, decía yo que hoy vamos a hablar de medir el desempeño y qué razones se les ocurren en efecto, como decían ustedes, porque necesitamos saber si lo que estamos haciendo, si lo que nosotros predecimos está bien, realmente sí ocurre, ¿no? ¿Qué otras se les ocurre? Así ver si todo funciona de manera correcta, en efecto. Sí, es una buena razón, en efecto, ¿no? Si medimos el desempeño, podemos saber si lo que nosotros se supone que diseñamos para que ocurra realmente está pasando, ¿no? Comparar implementaciones diferentes, en efecto, ¿no? Si medimos el desempeño, si logramos medir el desempeño, podemos comparar cómo impactan diferentes implementaciones de la misma cosa, a la mejor, por ejemplo, también, ¿no? En general, para poder evaluar el impacto que tienen las decisiones que se toman en el diseño de la arquitectura, conjunto de instrucciones, la organización que implementa esa arquitectura, y por supuesto, pues el resto del sistema, ¿no? Porque se eligen un chorro de cosas, ¿no? También los que diseñan sistemas de cómputo eligen, además de la arquitectura y demás, qué chips van a acompañar al procesador en sus tareas, ¿no? Es lo que llamamos normalmente el chipset, que son el conjunto de chips que están en el motherboard y que acompañan al procesador. Y que por supuesto pues, son útiles y también pues, tienen un cierto impacto en el desempeño, ¿no? Este, También otra cosa es para poder evaluar el impacto del sistema operativo y su relación con el hardware. Cuando evaluamos el sistema completo. La idea, de hecho, podríamos pensar en cierto tipo de evaluaciones en las que omitimos al sistema operativo. Pero en las evaluaciones que nos interesan aquí en particular, tomamos en consideración el sistema operativo, porque el sistema operativo a final de cuentas va a estar allí siempre. Lo necesitamos, pues. Entonces, la máquina con el sistema, digamos, la plataforma donde vamos a evaluar, pues es importante, ¿no? Porque al final de cuentas es así como lo vamos a usar. Y queremos, en particular, en este curso, y en muchas situaciones, en muchas otras situaciones, queremos que la evaluación del desempeño nos diga algo acerca de cómo se va a comportar el sistema cuando lo estemos usando de veras, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, por supuesto, también para evaluar si la relación costo-beneficio es adecuada. Cada vez que hacemos algo, por ejemplo, en beneficio del sistema, en beneficio del desempeño del sistema, eso va a tener un costo asociado. Y hay que ver si el costo asociado hizo que valiera la pena lo que estuvimos haciendo, ¿no? En el impacto al desempeño. Igual y es un impacto marginal al desempeño y no vale la pena lo que gastamos en inversión tecnológica o lo que sea para implementar cosas nuevas, ¿no? Entonces para tomar decisiones en general, para eso evaluamos el desempeño. Este, Hay dos tipos de competencias de ciclismo. ¿Ustedes las conocen? ¿Han oído hablar de ellas? La que está a la izquierda y el ciclismo de ruta, seguramente sí han oído hablar mucho de esa. Pero la otra, ¿la conocen? Las que se llevan a No, cabo en profe. un ciclódromo. ¿Mande? No, profe, perdón. ¿Resistencia, tal vez? Son Eh, las olímpicas esas, ¿no? ajá, hay unas que son olímpicas en efecto y se dan en un lugar cerrado, ¿no? Bueno, de esas en particular hay unas que son interesantes porque no miden, o sea, la idea no es medir digamos, la prueba no consiste en llegar más rápido a algún lugar, no. No. La prueba consiste en, te doy un cierto tiempo, te doy una hora. ¿Cuántos kilómetros recorres en ese tiempo? ¡Pum!, ¿no? Lánzate. Y entonces digamos que ahí gana, por supuesto, el que hace más kilómetros en una hora, ¿no? En contraste las otras, las de ruta, digamos, ¿no? Como el Tour de France, etcétera. La idea es, te doy una ruta, te doy una distancia fija y a ver quién lo hace en menos tiempo, ¿no? Entonces, en una el tiempo está fijo, en el reto de la hora, el tiempo está fijo y lo que el ejecutante trata de lograr es tener la mayor distancia posible, ¿no? En la otra, la distancia está fija y lo que trata el ejecutante es de obtener el menor tiempo posible. ¿Qué diferencias notan en esas dos cosas?
Pues que el desempeño puede ser diferente a lo largo del que es dentro de un circuito cerrado, bueno, de los Olímpicos. Ah, bueno, O sí, sea, pero digamos en términos de la medida, ¿no? De desempeño, ¿qué notan de diferente entre esas dos cosas? ¿Será el tiempo, profe? Ajá, bueno, en una de ellas, en efecto, lo que se pretende es obtener el menor tiempo posible, y en la Puede otra lo que ser se que el pretende es, desempeño ¿mande? puede depender, que el desempeño puede depender de distintas variables. Ajá, en efecto, ¿no? En el caso de la primera, decía yo, la de ruta, pues, lo que trata de hacer es minimizar el tiempo, ¿no? Y el otro lo que quieres hacer es maximizar la distancia. Parámetros diferentes, diferentes medidas, todas ellas evalúan el desempeño, pero de diferente manera, ¿no? Esa es la idea. Este, que en una de ellas lo que estamos pretendiendo, lo que estamos obteniendo es el tiempo de respuesta, así le vamos a llamar. Tiempo de respuesta es el tiempo que tarda el sistema en hacer una tarea. Digamos, el tiempo que tarda en regresarme el prompt en la línea de comandos, el tiempo que tarda en terminarse el programa, el tiempo que tarda en procesar tal cosa, ¿no? Por supuesto, es una medida que es mejor mientras más chiquito. Es una medida lower is better, o LIB, ¿no? Así suele decirse en la literatura. Es una medida que el desempeño del sistema es tanto mejor cuanto más chiquito sea, ¿no? Y bueno, los usuarios, los sistemas de cómputo es la más intuitiva para ellos en general, ¿no? A un usuario de cualquier sistema de cómputo le importa que le regrese el prompt lo más pronto posible, que termine el programa lo antes posible, etcétera, ¿no? Entonces es una medida muy intuitiva para los usuarios. En contraste, está esta. Rendimiento es mi traducción de throughput, ¿no? En inglés. El throughput es la capacidad de desfogue, la capacidad de hacer cosas por unidad de tiempo, ¿no? Es decir, cuántas tareas cumples por unidad de tiempo, cuántas cosas puedes hacer. En el caso de las competencias de ciclismo, cuántos kilómetros puedes recorrer en un tiempo fijo, ¿no? Por supuesto, es una medida que es contrario a la primera que señalamos, ¿no? Contrario a esta. Es una medida que es mejor, el desempeño es mejor cuanto más alta sea el valor que obtienes. Es una medida higher is better, ¿no? O HIB. Y bueno, esta es curioso, pero esta es la preferida por los administradores de sistemas o por las personas de soporte técnico, por las personas que dan mantenimiento a los equipos, etcétera, ¿no? Porque es una medida, la medida, digamos, es, por ejemplo, cuántas transacciones por minuto tiene la base de datos o cuántos procesos por unidad de tiempo puede llevar a cabo el procesador, cosas por eso, por el estilo, ¿no? Entonces, digamos que esa no es tan intuitiva para los usuarios y suele ser utilizada más bien por el personal técnico asociado a los sistemas de cómputo, ¿no? ¿Con qué medimos el desempeño de una computadora? Díganme ustedes. Operaciones por segundo. ¿Operaciones de qué? ¿Dónde están esas operaciones? Pues siguiendo lo del test de Phoronix, son programas estandarizados, ¿no? Entonces supongo que En efecto, haces pruebas con esos programas estandarizados y ves en cuánto tiempo tardan en responder o cuántos puedes hacer por cierta medida de tiempo, ¿no? O sea, siguiendo el ejemplo de las bicicletas. si la idea es medir el desempeño de un sistema de cómputo y los sistemas de cómputo nos importan porque ejecutan cosas, hay que ponerlos a ejecutar cosas. Entonces, en efecto, medimos el desempeño de un sistema de cómputo usando programas. Así que hay programas específicos que vamos a utilizar para medir el desempeño, ¿no? Así que vamos a utilizar programas, en efecto, para medir el desempeño. Voy a hacer un pequeño paréntesis de nomenclatura, digamos, ¿no? Normalmente se le dice benchmark a una prueba de desempeño, una prueba de rendimiento, es decir, a una prueba de velocidad, de speed, o de rendimiento, de throughput, ¿no? A veces también se le dice comparativa de desempeño o de rendimiento. Y es lógico suponerlo porque si mides algo, la idea es que ese algo está haciendo, la idea de medir, de hecho, es comparar dos cosas, ¿no?
Cuando yo digo que una mesa mide 2 metros, es porque tengo una idea de cierto concepto de patrón de metros, ¿no? Y pues, cabe 2 veces en esa mesa, ¿no? El objetivo, por supuesto, es poder comparar en un benchmark, entonces. Y bueno, a veces también le decimos suite al conjunto de programas que utilizamos para probar el desempeño de algún sistema, ¿no? También a veces se utiliza el término workload y es un poco difuso cuando usar uno, cuando el otro. Lo podemos usar indistintamente realmente, ¿no? Workload o suite. Este, a veces workload se utiliza más bien para decir, para designar un cachito de esa suite, pero bueno, la carga de trabajo, ¿no? Este, ¿Qué programas usamos para probar el desempeño? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos utilizar para probar el desempeño? En algo concreto. Piensen en algo concreto. Podrían ser programas especiales que como que dependan de alguna cierta característica de la computadora, como hicimos justamente en la práctica, como estamos haciendo en la práctica, que había algunos que, o sea, que como dependen de, no sé, la tarjeta gráfica, o sea, de lo visual y otros que es cierto tipo de operaciones para ir evaluando todas las características de la computadora. En efecto, podemos usar programas como los que usaron en su prueba, en efecto, del laboratorio. Programas que se enfocan en cierta característica o programas, a lo mejor muy generales, o una mezcla de esos, una ensalada de programas que pruebe diferentes características de tal forma que simulen la frecuencia promedio de, en efecto, todas esas opciones que mencionaste son válidas, ¿no? Dice Luis Alfredo, nuestra ecuación de desempeño, sí, en efecto, a final de cuentas estamos haciendo pruebas y todo eso redunda, por supuesto, puede referirse a la ecuación de desempeño del sistema, pero ahorita más bien estábamos hablando de con qué hacemos la evaluación, ¿no? Con qué tipo de programas hacemos la evaluación. César dice, por ejemplo, Foronics usa el juego Dota 2, que es un programa específico para evaluar el desempeño. Ajá. En efecto, podría ser programas diseñados ad hoc o no. Sí, hay de todo. En programas para evaluar el desempeño hay de todo. Podemos usar, en efecto, programas reales, programas populares, y los ejecutamos en los sistemas cuyo desempeño queremos comparar, ¿no? Este, Algún programa que sea usual, digamos, del entorno en donde va a estar la computadora, y lo utilizamos específicamente para medir el desempeño, ¿no? No sé, es una computadora que va a estar en el área de contabilidad, entonces a lo mejor podemos pensar en usar unos macros en Excel para evaluar qué tan rápido los ejecuta, no sé, cosas como esa, ¿no? Podría ser, en efecto. Entonces es una opción, sí, utilizar programas reales para evaluar el desempeño. Lo malo de eso es que, pues, esa computadora realmente podría muy bien ser utilizada para ejecutar muchos diferentes programas reales, ¿no? Entonces a lo mejor programa solo uno. Habría que pensar en eso, ¿verdad? Entonces hay otras opciones. Por ejemplo, los kernels son trozos de programas reales, pero por su uso exhaustivo de cierto tipo de operaciones, se suelen utilizar para probar el desempeño en cierto rubro. Por ejemplo, en antaño, digamos, les interesaba en las supercomputadoras que se diseñaban, probar el desempeño de esa resolviendo sistemas lineales, ¿no? Entonces, hay algunos kernels, por ejemplo, Limpac, que se dedicaban exclusivamente a evaluar el desempeño de la computadora utilizando o refiriendo en la solución de sistemas lineales, ¿no? De ecuaciones. Permítanme un tantito. Ya está. Livermore Loops también es un kernel que probaba el desempeño del sistema ejecutando ciclos de diferente tipo, ¿no? Repitiendo instrucciones, pues. NAS es un kernel diseñado para la NASA, ¿no? En Fortran, por cierto, originalmente, y ahora ya hay una versión nueva en C, que también prueba el desempeño del sistema
pues en rubros específicos que le interesa a la NASA probar, ¿no? Entonces, bueno, los kernels son una buena opción, pero como que su ámbito de acción es pequeño, ¿no? En general. Cuando surgieron las microcomputadoras, en la década de los 70, mediados de los 70 y 80, digamos, ¿no? Este, en las publicaciones especializadas solían utilizarse algunos benchmarks de juguete. En la revista más importante de ese entonces, que se llamaba Byte, se utilizaban Quicksort en particular, por ejemplo, y la criba de Eratóstenes para probar el desempeño de los sistemas de cómputo, ¿no? Entonces, eran microcomputadoras, entonces era, pues no sé, la Apple II puede resolver Quicksort con 2500 números aleatorios en tanto tiempo, ¿no? Y en cambio, la Commodore 64 puede hacer lo mismo, pero entonces en tanto tiempo, ¿no? Y cosas por el estilo. O generando los primeros 100.000 números primos, o cosas así, ¿no? Con la criba de Eratóstenes. Entonces, bueno, es otra posibilidad. No muy recomendable, porque ¿qué tanto me dice de la realidad de uso de esa computadora un benchmark de juguete? Pues no sé, como que es como también muy restringido, ¿no? En general. Los benchmarks sintéticos, esos ya no son programas reales, ni cachos de programa real. Son programas diseñados específicamente para probar el desempeño. Y su idea es bastante más científica. Vamos a fijarnos en la frecuencia de las operaciones que utilizan los programas en general en esta computadora y vamos a simular esa frecuencia en el benchmark. De tal forma que el benchmark sí me esté diciendo de alguna manera cómo se va a comportar aproximadamente esta computadora cuando esté realmente en la vida real, digamos, operando, ¿no? Lo que sí es que típicamente estos benchmarks sintéticos se diseñaron para supercomputadoras. Por ejemplo, Whetstone o Drystone, ¿no? Que son los dos que menciono ahí. Whetstone estaba hecho para punto flotante, ¿no? Para medir el desempeño en punto flotante, y Drystone para el desempeño en aritmética entera. Y eran los benchmarks usuales en supercomputadoras desde la década de los 70, yo creo, para acá, ¿no? Y se siguen utilizando realmente en algunos entornos, ¿no? Son programas diseñados estos ad hoc para probar el desempeño en cierto rubro, pero digamos apegándose a lo que suele hacer esta computadora en el mundo real. Lo malo es que esas computadoras eran como de propósito bastante específico, ¿no? Pero bueno, eso es una mejor aproximación digamos, a una medida reproducible en la vida real de lo que el benchmark me dice, ¿no? Una opción más general, que es de hecho la que suele utilizarse hoy día, es esta, ¿no? Es un conjunto de programas, una suite de programas suficientemente representativos de lo que las personas suelen utilizar, estandarizado, de tal forma que si que usamos, te decimos, vamos a usar estos programas específicamente, ¿no? Y conforme pase el tiempo, a lo mejor vamos a tener que quitar unos y poner otros, porque ha cambiado digamos, la moda o las cosas que se suelen utilizar en los sistemas de cómputo. Algunos a lo mejor los quitamos, ponemos otros, lo vamos cambiando. Pero el chiste es que mantenemos un conjunto básico de programas con los que probamos el desempeño, ¿no? Ese es el ejemplo, bueno, esa es la estrategia utilizada por diferentes alternativas hoy día de benchmarks. Por ejemplo, los de SPEC. Los de SPEC, en particular, cuando prueban CPUs, hacen justamente eso. O, bueno, el consorcio para Embedded Processors, ¿no? O BAPCO, ¿no? También suele utilizar cosas como esa. Para propósitos un poco más específicos en cierto caso, pues, pero bueno, se hace. El más general es SPEC CPU, en efecto, ¿no? Ese es el más utilizado en la industria en general. Pero de todas maneras, para los usuarios comunes, para los usuarios en general, suelen seguirse utilizando otras alternativas menos científicas, pero que sí les dan una cierta idea de cómo va a responder el sistema, ¿verdad? Seguramente ustedes, si ustedes juegan, ¿no? En la computadora, seguramente han visto benchmarks basados en el desempeño que tiene la computadora con ciertos juegos, ¿no? Ciertos videojuegos. ¿Han visto algo así? Las flops son un tipo de medida así, ¿no? Bueno, también, en efecto, sí. Pero ¿han visto así benchmarks publicados en algún lugar de estos especializados
que consultan los gamers, digamos, donde digan, para tal videojuego, esta computadora se desempeña así, luego esta otra se desempeña asado. ¿Han visto algo así? En mi época se usaba Quake, por ejemplo, ¿no? Para medir el desempeño de las computadoras de gamer, digamos, ¿no? Este, entonces, medían así como cuál era el desempeño de la computadora en Quake, cuántos texels podía sacar y cosas por el estilo, ¿no? Con ese videojuego en particular. Bueno, ¿qué queremos de una evaluación? ¿Qué queremos de una evaluación de un sistema de cómputo? Queremos estos principios. Queremos que sea relevante, es decir, queremos que sí nos diga cuáles son que evalúe los aspectos esenciales del sistema, que sean cosas significativas, que sea relevante, no que me diga un número y que realmente no me sirva para absolutamente nada eso, ¿no? Quiero que tenga algún significado para mí, en la vida real, ¿no? En particular también necesito que sea suficientemente representativo, ¿no? No que sea algo de la vida real, pero en un contexto muy limitado. Necesito que sea Remake the Crisis. Tiene un modo llamado Can It Run Crisis. Ok. Como para evaluar el desempeño del sistema. Está chido. A ver si va a aguantar, digamos, Ricardo. Órale. Luego, equidad. Queremos que todos los sistemas sean comparados con justicia, digamos, ¿no? Que no se le dé preferencia a ninguno, que no se aproveche o que no se enfaticen las características de uno contra las de otro, ¿no? Por ejemplo. Que sean científicas, y eso significa que sean repetibles, ¿no? Algunas computadoras, dice José, de los años 90 tenía un contador digital en el gabinete. No sé si medía eso. No sé, no creo que haya servido para medir el desempeño. No sé para qué. Hay que averiguar. Entonces tienen que ser repetibles las pruebas, ¿no? Que si yo hago la prueba con esta computadora, con cierta configuración aquí ahorita, y tú tienes una configuración exactamente igual en el otro lado del mundo la semana que entra, y haces la prueba, te salga lo mismo que a mí, ¿no? Eso es que sea lo más científico posible, ¿no? Que sea repetible el experimento. Que sea escalable, o sea, una prueba general debe ser aplicable a sistemas con configuraciones muy diferentes. Que sea aplicable desde una computadora pequeña, por ejemplo, hasta una computadora grande. Eso sería lo ideal, ¿no? Que tenga un rango de aplicabilidad grande la prueba. Por supuesto, no podemos ser arbitrarios en eso, ¿verdad? Pero sería lo mejor que se puede pensar es que sea lo más amplio el rango posible. Que sea transparente, o sea, que las métricas utilizadas estén bien definidas, que no sea ambigua, que cualquiera que lo lea lo entienda, pues, ¿no? Bueno, cualquiera con cierta preparación técnica lo lea, lo entienda, ¿no? Que entienda qué está pasando, que no haya letras pequeñas o cosas ocultas ahí que no son evidentes. Y bueno, por último, que sea efectiva, que sea costo efectiva, ¿no? Que no sea muy caro aplicar la prueba, que no cueste mucho dinero o que no cueste, que no tengas que tener una computadora muy chida para poder aplicarla, ¿no? Que sea, que sea, eh, que, que sea accesible, digamos, para una amplia gama de sistemas de cómputo. Las reglas del juego. Esto es lo más difícil, porque con frecuencia a lo largo del tiempo, los fabricantes han procurado, por supuesto, enfatizar sus sistemas en contra de los demás, ¿no? Y entonces, pues han hecho hasta trampa. Por ejemplo, aquí les mencioné unos benchmarks sintéticos, Whetstone y Drystone. Son pruebas sintéticas, son programas ad hoc y estándar para probar el desempeño de sistemas. Así que, por supuesto, durante la década de los 70 y un cacho de los 80, había vendedores o fabricantes pues, de equipos de cómputo que vendían su computadora y decían, y tenemos en Whetstone y en Drystone estos benchmarks, ¿no? Y estos números. Y eran sorprendentes, ¿no? Si decías, no, pues si esa es una buena computadora, me la voy a comprar. A la hora de la hora, realmente no tenían ese desempeño. No era evidente que tuvieran ese desempeño. Cuando las ponías a trabajar realmente en lo que tenías que hacer, no parecía que hubieran sido tan buenas como decía los benchmarks, ¿no?
El benchmark de alguna manera estaba falseando la realidad. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que el compilador que se vendía con esas computadoras se daba cuenta de que estaba compilando Whetstone o Drystone. Y entonces ponían unas banderas. Y entonces podía tirar hasta la basura el 25% de ese código, el 25% del código de la prueba, de Drystone en particular, lo podía tirar a la basura. Por decir algo, había un ciclo en la línea 2315 del código, ¿no? Un ciclo, un for igual a uno, tú no sé qué, ¿no? Y había que unas variables, ¿no? Al final de la ejecución de los ciclos, la variable R tenía el valor de 3228. Ahora, tiras a la basura el ciclo y le pones a R el valor de 3228 y nunca ejecutas el ciclo, ¿no? Entonces no pierdes tiempo y entonces te vas hecho la duro, terminas antes y tu marca de Whetstone, de Drystone es súper chida, ¿no? Porque el compilador ya sabe que se va a encontrar y tira a la basura el código y pues, hace las cosas sintetizando, ¿no? Trampas de ese estilo se solían hacer. Entonces, de un tiempo para acá, por supuesto, se pusieron reglas del juego para evitar que los fabricantes tuvieran pues ese tipo de comportamiento, ¿no? Vamos a poner un ejemplo eh, un contexto de evaluación, ¿no? Imagínense que estos son 5 programas que forman parte de mi suite de evaluación y que los ejecuto en 2 computadoras, A y B. Y esos son los tiempos en milisegundos de ejecución de cada uno de esos programas, ¿no? Son de sistemas de cómputo diferentes, A y B ejecutando 5 programas diferentes, ¿no? ¿Qué podemos decir? De ver la tabla ahí, fíjense, podemos decir que la computadora B se tarda 20 veces menos que la computadora A, ¿no? En el programa 1. No estamos diciendo mentiras, ¿no? Es cierto. La computadora A es 1.5 veces mejor que B para el programa 3. En efecto, ¿no? Porque ese es el resultado de dividir 15 entre 10, ¿no? Sí. Y 4, en el programa 4 es 2 veces mejor que B. En el programa 5, perdón, es 2 veces mejor que B. En efecto, ¿no? En el programa 5, 5 es mejor que B, ¿no? Entonces, puedo no decir mentiras y estar diciendo verdades parciales, ¿no? Acerca del desempeño de mi computadora, o aprovechándome de los datos. Necesitamos entonces una medida que sintetice el desempeño, ¿no? Una sola medida que sintetice el desempeño, para que no me vayan a particularizar y vayan a tender a hacerme trampa, diciéndome, pero en este programa funcionamos bien, ¿no? Luego vamos a hablar de cómo elegir los programas, pero por lo pronto, si ya los tenemos elegidos, necesito una medida que sintetice el desempeño en todos ellos, ¿no? El tiempo total podría ser una posibilidad, ¿no? El tiempo total ahí en ambos sistemas es el mismo, así que podríamos decir que tienen un desempeño equivalente, digamos, ¿no? Sería una posibilidad, pero lo malo es que el tiempo total es una medida que no suele escalar porque luego añadimos o quitamos programas y entonces el tiempo total máximo o mínimo empieza a cambiar feo y eso no está chido. Nos gustaría alguna medida un poco más razonable. Un valor sintético que nos permite evaluar integralmente todo el conjunto de prueba, ¿no? Decirnos alrededor de dónde están los datos o los tiempos de respuesta, ¿no? O los throughputs, ¿no? Las tareas por minuto del sistema. Que escale bien si incorporamos o eliminamos programas del conjunto, ¿no? Que no se deje llevar mucho por outliers, o sea, por valores excesivamente altos o por valores excesivamente bajos. Estaría bueno que fuera más o menos estable, ¿no? Por eso las competencias de natación, por ejemplo, quitan siempre la calificación más baja, ¿no? Porque el promedio tiende a jalar las cosas. Entonces necesitamos un valor sintético que no sea tan susceptible a cosas como esa. Y por supuesto que todo valor de la muestra, todo valor de los que tengo, de cada uno de los programas que obtuve, aporta información al valor sintético que voy a obtener al final, por supuesto, ¿no? Quiero que esa información sea recabada, sintetizada en el valor que mide el desempeño total del sistema, ¿no? Pues usamos una medida de tendencia central, ¿no? Si lo que quieres es saber como alrededor de dónde están,
quieres una medida de tendencia central, como las que nos han enseñado a lo largo de la vida. ¿Cuáles conocen ustedes? No me digan que no conocen medidas de tendencia central. Claro que las conocen. Promedios. El promedio, ¿no? Ándale, la media, la moda, la mediana, perfecto. Paula me está poniendo aquí varias. En efecto, la media, por cierto, hay varias medias, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? La moda, en efecto, que es el valor que más se repite, ¿no? De una muestra. La mediana, que es el valor que está, si ordeno los valores, es el valor que queda en medio de la lista, ¿no? Pues la mediana, en efecto, por cierto, no se deja llevar por valores excesivamente grandes, excesivamente pequeños. Podría ser una buena opción, salvo que pues podrían no ser muy buena idea si tuviéramos valores que de suyo son grandes en algunos programas y muy pequeños otros. Híjole, la mediana pues me estaría dando como una idea a lo mejor errónea, digamos, de por dónde andan los valores en general, ¿no? Porque podrían no ser comparables los tiempos de ejecución de unos programas con los de otros, ¿no? La moda pues podría ser una opción, pero como vamos a medir milisegundos de algunos programas, no creo que haya muy poco probable que se repita algún valor, ¿no? Entonces tampoco es una buena idea. Pero media es una buena idea, ¿no? ¿Qué medias conocen? Les presento tres, ¿no? La media aritmética ya la conocen, desde hace mucho es el promedio, ¿no? Solemos llamar el promedio. Si tengo una muestra de datos, de hecho por los valores muestrales delta 1, delta 2, así hasta delta n, toda la media aritmética es pues, eso que está ahí, ¿no? Le puse una A mayúscula sobre el conjunto D, y es 1 sobre el número de datos multiplicado por la suma de los valores de todos los datos. O sea, pues es la suma de todos entre n, ¿no? Que es lo que ya conocíamos como el promedio normal, común y corriente. Pero hay otras que son menos usuales y también son útiles. Por ejemplo, ahí está la media armónica, ¿no? La media armónica es n dividido por la suma de los inversos de los valores muestrales, ¿no? Y por último, la media geométrica que está ahí, que es esa g, que eso se ve como complicadito, ¿no? Es la raíz enésima del producto de los valores muestrales, ¿no? ¿Para qué me sirven esas? Pues con el promedio me basta, ¿no? No sé. Puede haber contextos en los que no. Algunas curiosidades acerca de las medias. Si los números son positivos, la media armónica es la más chiquita de todas, es la que está en el extremo izquierdo. La media aritmética es la más grande de todas, está en el extremo derecho. Y la media geométrica siempre está en medio de esas dos, ¿no? No, fíjense, eso está muy curioso. Si tenemos D, digamos, el conjunto de datos es 2, 2.7 y 5. El producto de esos, recuerden, la media geométrica es el producto de ellos, la raíz enésima del producto de ellos, ¿no? O sea, aquí sería la raíz cúbica de 2 por 2.7 por 5. La media geométrica es 3. 3 es la raíz cúbica de 27. Lo que significa la media geométrica, es lo siguiente. Tú dame valores. Esos son los valores de un prisma, en este caso de un prisma, de lados 2, 2.7 y 5. Y yo te voy a dar el valor del lado de un cubo que tiene el mismo volumen que ese prisma. Esa es la media geométrica. La media geométrica es el valor del lado del cubo, una figura completamente regular por todos lados, ¿no? Que tiene el mismo volumen que la figura irregular que tú mediste originalmente, ¿no? Por supuesto, si tienes n valores, entonces es un hipercubo, ¿no? Y te está diciendo cuál es la dimensión del lado de ese hipercubo para que tenga el mismo volumen, el mismo hipervolumen que el prisma, ¿no? que le diste a construir originalmente. Algo curioso, ¿verdad? Si vemos la expresión de la media armónica, es n arriba y luego abajo la suma de
Los inversos de los valores. Ajá, es eso, ¿no? La media armónica es el inverso de la media aritmética de los inversos. Está interesante. Y bueno, ya sabemos, ¿no? La media aritmética se ve afectada por valores extremos, la media armónica también. La media aritmética tiende a verse más afectada por valores mayores y la media armónica por valores menores, ¿no? Por cierto. ¿Cuándo usamos cada una? ¿Dices que son útiles todas? Sí, sí son útiles todas. Ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo usamos cada quien? Vamos a poner un ejemplo para ilustrar cuándo usar qué, ¿no? Imagínense que tenemos un sistema, ¿no? No necesariamente es un sistema de cómputo, pero pueden pensar como un sistema de cómputo que puede trabajar en estos 4 regímenes diferentes, ¿no? Es un sistema de cómputo, por ejemplo, que puede trabajar a una velocidad de 70 tareas por minuto o a una velocidad de 30 tareas por minuto o a una velocidad de 40 tareas por minuto o a una velocidad de 60 tareas por minuto. Puede estar en cualquiera de esos 4 regímenes, ¿no? La media aritmética de esas cantidades es 50 tareas por minuto, y la media armónica de esas cantidades es 44.8 tareas por minuto. Vamos a recordar esos valores, aunque después los vamos a escribir, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos un sistema de cómputo cuyos diferentes regímenes de trabajo tienen una media aritmética de 50 tareas por minuto o de 44 tareas por minuto, 44.8 tareas por minuto si es una media armónica, ¿no? Cámara. Caso 1. Vamos a probar el desempeño del sistema. Para hacerlo, vamos a poner a funcionar el sistema durante 2 minutos, en cada uno de los 4 diferentes regímenes de velocidad. Haciendo, por supuesto, un total son 4 regímenes, 2 minutos cada uno, 4 por 2, 8. 8 minutos total de prueba, ¿no? Vamos a poder trabajar a este sistema entonces durante 2 minutos a una velocidad de 70 tareas por minuto. Eso significa que 70 por 2, 140 tareas por minuto. 140 tareas van a ser ejecutadas, ¿no? Lo vamos a poner a trabajar durante 2 minutos a una velocidad de 30 tareas por minuto. 30 por 2 son 60, así que va a realizar 60 tareas. Y así para cada uno de los demás regímenes, ¿no? En total, va a ejecutar un total de 400 tareas. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ok. Ahora, me gustaría a mí saber, esto lo sabemos a priori, por supuesto, ¿no? Ya sabemos que salió ese 400 ahí. Pero bueno, ahora, a mí me gustaría que esta evaluación, o que esta medida sintética del desempeño, la que sea que yo escoja, me diga algo acerca del desempeño del sistema realmente, ¿no? Es decir, me gustaría obtener algún valor real de esos que tengo ahorita aquí, a partir de lo que yo considere como la síntesis del desempeño. Alguna de esas medias que voy a utilizar. ¿Qué media utilizamos? ¿Cuál media nos da una tasa promedio? Una tasa promedio a la que trabajó el sistema en tareas por minuto durante los 8 minutos. Vamos a ver. Un pequeño paréntesis de análisis de unidades. Tareas por minuto por minutos es igual a tareas, por supuesto, ¿no? Así que me va a dar, lo que yo use me va a dar tareas. Ese es el resultado. Si utilizo la media armónica aquí, ¿no? Era 4.8 tareas por minuto. Si utilizo 44.8 tareas por minuto, por los 8 minutos que duró la prueba, me da un total de 358.4 tareas. Híjole, no. El sistema hizo 400 tareas, carnal. Si utilizo la media aritmética, que es 50, y lo multiplico por los 8 minutos que duró la prueba, 50 tareas por minuto por 8 minutos son 400 tareas. Ah, esa sí funcionó. Me dijo el 400. El 400 es lo que me salió aquí realmente, ¿no? Me dijo algo acerca de la realidad. Así que la media que debía utilizar es la media aritmética, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, ahorita lo que hicimos fue poner un ejemplo artificial, ¿no? Y fijar, ¿no? la tarea, el workload es minutos, ¿no?
La carga de trabajo es cuántos minutos va a hacer en cada uno de esos regímenes. Y me encargo de cuantificar cuántas tareas hizo. Ahora, trato de estimar ese número de tareas real al final, ¿no? El total, con base en la medida de tendencia central que yo decida utilizar. Y tengo de dos sopas. Tengo la media aritmética, que son 50 tareas por minuto, o la media armónica, que es de 44.8 tareas por minuto. Si utilizo la media armónica, no me da una medida real, y en cambio si utilizo la media aritmética, sí me lo da. Pero vamos a poner otro ejemplo. Con el mismo, de hecho, con el mismo ejemplo, ¿no? Ahora, caso número 2. Podemos funcionar el sistema haciendo ya no un tiempo fijo, sino un número fijo de tareas. Haciendo 14 tareas al sistema en cada uno de los regímenes de velocidad, ¿no? En cada uno de los 4 regímenes de velocidad. Haciendo un total de, entonces, por supuesto, 14 por 4 son 56 tareas, ¿no? Ajá, ok. A ver, 70, a una velocidad de 70 tareas por minuto, haciendo 14 tareas, me va a llevar un tiempo de 0.2 minutos. A 14 tareas a 30 tareas por minuto me va a llevar 0.47 minutos. 14 tareas a 40 tareas por minuto me va a llevar 0.35 y así, ¿no? En total, ¿cuánto tiempo ocupaste? Sumamos los tiempos de la columna de la derecha y tenemos 1.25 minutos, ¿no? Eso es lo real, eso salió, punto. El resultado de ejecutar 14 tareas en cada uno de esos regímenes me da un tiempo total de ejecución de 1.25 minutos. ¿Cuál de las medidas de tendencia central ahora me va a decir algo acerca de la realidad? ¿Qué media usamos ahora? ¿Cuál media nos da una medida de la tasa promedio a la que trabajó el sistema en tareas por minuto durante las 56 tareas? Aquí no es durante cierto tiempo, sino es durante ciertas tareas, cierto número de tareas, ¿no? Bueno, otra vez el análisis de unidades. Tenemos tareas y vamos a tener que dividir entre tareas por minuto para obtener minutos, ¿no? La media armónica. Si utilizamos la media armónica, que recuerdan es 44.8, y entonces ese es el número de tareas por minuto, promedio, digamos, ¿no? ¿Cuántos minutos me lleva a ejecutar 56 tareas yendo a esa velocidad promedio? 1.25 minutos. Eso está chido porque es justo el valor que me dio de veras, ¿no? Ejecutando las 56 tareas. ¿Qué pasaría si usáramos la media aritmética? La media aritmética, recuerdan, era 50, y ese es el número de tareas por minuto que yo utilizaría ahorita como el valor promedio en el que se ejecutaron esas 56 tareas. 56 tareas a 50 tareas por minuto me da 1.12. 1.12 no es 1.25, que es lo real, ¿no? Así que aquí no funcionó la media aritmética y sí funcionó la media armónica. ¿Cuál es la diferencia? En el caso 1, ¿recuerdan? Teníamos esto. Íbamos a utilizar una media, ¿no? En tareas por minuto, que me dijera cuántas tareas que se pudieron ejecutar, dados los minutos, ¿no? Acá, en cambio, tenemos una media, vamos a utilizar una media en tareas por minuto, tal que me diga para el número de tareas, cuántos minutos en total se ejecutaron. ¿Qué notan ustedes? El cociente, ¿no? Sí, abunda en eso. ¿Qué tiene que ver el cociente? ¿Qué significa el cociente? ¿No será por el tamaño de... O sea, el intervalo de cifras en el que trabajamos? Porque, por ejemplo, en el último ejemplo, utilizamos números que no pasaban de 3 o 4, y en la otra utilizamos números que eran mayor a eso, ¿no? Estaban entre 40 y 50. Tú dices que de alguna manera influye a la escala. Sí. No influye a la escala.
No, ese es el motivo central. ¿Qué queremos medir? Aquí minutos. Acá tareas. La media que usamos, ¿qué métrica tiene? Tareas por minuto, ¿no? Ahora sí notan algo. ¿Podrías regresar a la otra, profe, porfis? Sí. Ahí tenemos tareas sobre minuto por minuto y en la otra tenemos minuto por, creo que era tarea sobre minuto. O entre, perdóname, entre. Ajá. En efecto. Sí. Esa es la razón. Si el valor que tratas de estimar usando la medida es directamente proporcional a la métrica de la media, entonces usa la media aritmética. En el caso que teníamos acá, ¿no? Queríamos tareas y lo que teníamos, la métrica que estábamos utilizando en la media era tareas por minuto. La métrica que utilizaba la media era tareas por minuto. Y queríamos obtener tareas. Eso es directamente proporcional. Tareas está arriba en el cociente, ¿no? Así que en efecto usamos la media aritmética. Esa es la que va a funcionar bien. Si es directamente proporcional, usamos la media aritmética. Acá, en cambio, la métrica, por supuesto, es la misma, tareas por minuto, ¿no? La métrica en la que está dada la media es tareas por minuto, pero queremos obtener minutos. Son los que están abajo en el cociente, ¿no? Así que son inversamente proporcionales. Nos conviene entonces utilizar, o si queremos obtener alguna medida de la realidad, nos conviene usar la medida armónica, ¿no? Esa es la razón. Y en efecto, lo que tenía que ver es, como bien dijeron, como bien dijiste, el cociente, pues, o sea, ¿no? En una hay un cociente y en la otra no. Es decir, que hay una relación de proporcionalidad inversa o directa. Si es directa, entonces aritmética; si es inversa, entonces armónica, ¿no? Porque la armónica se calcula como el inverso de la media de los inversos, ¿no? Entonces está hecha para eso específicamente. Profe, Sí. ¿y qué pasó con la media geométrica? ¿Qué pasó con la media geométrica? No manches, se me olvidó. No, ahorita, espérate. Caso 3. Imagínense que tenemos eso, ¿no? Ahí tenemos una producción de una compañía, digamos, de una empresa productora de cereales, digamos, ¿no? Y produce esa cantidad de toneladas en el primer año. 100 toneladas en el primer año. El segundo año produjo 130 toneladas, lo que significa que creció la producción en un 1.3, ¿no? Hay que multiplicar por 1.3 el 100 para obtener 130, claro. Al tercer año, la producción creció a 180 toneladas. Eso significa que la producción del año pasado, de 130, hay que multiplicarla por 1.3846 para obtener el 180, ¿no? Lo que estoy entonces poniendo en la columna de la derecha es el factor de crecimiento que necesito para obtener la cantidad que tengo en ese mismo renglón, en la columna de la izquierda, a partir de la que está inmediatamente arriba de ella, ¿no? Para obtener este 240 de aquí, tengo que multiplicar el 180 de acá por 1.33333, ¿no? Eso significa esto. Ese es un factor de crecimiento, en efecto. Y abajito calculé la media aritmética, la media geométrica y la media armónica de esos factores de crecimiento, ¿no? Es decir, la media aritmética de los factores de crecimiento que están aquí es 1.284, la media geométrica es 1.281 y la media armónica 1.278. Como dijimos, la media armónica siempre es la más pequeña, la aritmética siempre es la más grandota y la geométrica siempre está en medio, ¿no? Ahora, si la pregunta es, ¿cuál es el factor de crecimiento promedio? ¿Cuál es el factor alrededor de qué valor están los factores de crecimiento de esta empresa durante esos 5 años? ¿No? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a utilizar cada una de esas. Si utilizo la media aritmética y digo, los 100 toneladas iniciales, utilizando un factor de crecimiento de 1.284, que es la media aritmética, aplicado durante los 5 años siguientes, me da un total de 348.98 toneladas. 348.98 toneladas no es lo que se produjo después al sexto año,
Entonces no sirvió. No me dio un estimado de la realidad, ¿no? Utilizando la media armónica. Las 100 toneladas iniciales. Utilizando un factor de crecimiento de la media armónica que es 1.278 durante 5 años, durante los 5 años siguientes, me da un total de 340.91 toneladas, que tampoco es las 345 que están ahí, ¿no? Así que tampoco me dio una estimación de la realidad. Y en cambio la media geométrica, si yo digo que las 100 toneladas iniciales, aplicándoles un factor de 1.281 de crecimiento anual durante 5 años, sí me da 345, que es en efecto el valor, el número de toneladas que produje luego al final del sexto año, ¿no? Así que aquí fue la media geométrica la que me dijo algo que se apega a la realidad. ¿Qué distinguen en este problema? En el sentido en el que estábamos hablando, la métrica y cosas así. ¿Será hablar sobre razones de cambio, más que nada? En efecto, ¿qué unidades tiene? No tiene unidades, ¿no? Dividir toneladas sobre toneladas, las toneladas se van. Entonces no hay unidades. Se perdieron las unidades porque de lo que estoy hablando es de una tasa de cambio. Divido una cosa entre sí misma el tiempo previo, ¿no? Entonces se van las unidades, olvídate de las unidades, ya no existen las unidades aquí, ¿no? Es una tasa de cambio, es un ratio, un rate, ¿no? Como en inglés, digamos. Y entonces pues, ya no hay unidades asociadas. En efecto, ¿no? En, en el caso de tasas de cambio, de factores de cambio, de tasas de crecimiento, de porcentajes de crecimiento, convendría utilizar la media geométrica, ¿no? Es buena para los casos en los que se pierden las unidades, porque lo que tienes es una razón, ¿no? Entonces, bueno, en una medición de desempeño, en general, pues se tiene una colección de programas y posiblemente algunos de ellos, a lo mejor, debían ser considerados más importantes que otros, porque, pues porque, no sé, son más representativos a lo mejor, o porque tienen una importancia relativa mayor que otros, pues son más pesados, o los uso más, su frecuencia relativa es más alta, entonces, pues a lo mejor debía considerarlos con mayor peso, ¿no? Bueno, entonces existe una generalización útil, ¿no? Que seguramente conocen ustedes también, que es la medida aritmética ponderada, ¿no? En la medida aritmética normal es 1 sobre n multiplicado por la suma de los valores muestrales, de las deltas, ¿no? Eso significa que si meto el 1 entre n adentro de cada uno de los sumandos, es 1 entre n por cada uno de los valores muestrales. Cada uno de los valores muestrales está siendo multiplicado o pesado por 1 entre n. Todos tienen el mismo peso, 1 entre n. Pero eso no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Si escojo yo valores arbitrarios W1, W2, ¿verdad? Hasta Wn, tales que la suma de ellos de 1, eso sí, ¿no? Y luego los utilizo como factores para pesar cada uno de los valores muestrales deltas. Entonces lo que tengo es una generalización de la media aritmética, a la que llamo media aritmética ponderada, ¿no? Donde ya no todos los pesos son iguales, no todos los pesos son 1 entre n, ahora todos los pesos son WI, ¿no? A cada quien le toca uno diferente, o probablemente le toca uno diferente, ¿no? Y la idea es entonces distinguir o darle mayor importancia a ciertos factores, ciertos valores muestrales que a otros, por alguna razón, ¿no? Pero suena una buena idea si queremos lograr representatividad, digamos, pesar más algunos programas que son más representativos que otros en una medida de desempeño, ¿no? Y pues, ¿cómo decidimos los pesos? Híjoles, es una buena pregunta. Y de hecho es una pregunta de la que dependería fundamentalmente el resultado que obtenga. O sea, estoy pensando en que un fabricante le asigne los pesos que le convienen para vender el sistema y otro, pues no haga eso. Y entonces alguien podría, de hecho, hacer trampa. ¿Con base en qué criterio decido cuáles son los pesos adecuados? Y si no decido yo,
sino que decide alguien más. ¿Qué tal si, uy, muy en la tónica de medir, ¿no? Medir es comparar. Y yo dije hace ratito, ¿no? Si tengo aquí una mesa y te digo que mide 2 metros, es porque cabe 2 veces el patrón que yo tengo concebido como metro para esa mesa, ¿no? ¿Qué tal si hacemos algo similar? ¿Qué tal si medimos todo el desempeño de una computadora con respecto a otra computadora, a una computadora patrón, una computadora que es mi patrón de medida, ¿no? ¿Qué tal si hacemos unos pesos de cada uno de los programas relativos a una cierta máquina patrón? ¿Qué tal si usamos esto, el tiempo normalizado? Imagínense que tienen una computadora a la que le quieren probar el desempeño, una computadora C. Y tienen entonces los valores muestrales del tiempo que se tarda cada uno de los programas de la prueba en ejecutarse en esa máquina C. Digamos, esos valores que están ahí, T1, T subíndice 1, C, T subíndice 2, C, T subíndice, así está, T subíndice N, C. Son los valores que obtienes de ejecutar cada uno de estos programas en la máquina C. Pero también tuviste la precaución de medir esos mismos tiempos para esos mismos programas en otra computadora a la que vas a llamar máquina patrón, la máquina P. Y entonces tienes T subíndice P, mayúscula, digamos, son los valores muestrales de esos mismos tiempos para esos mismos programas, pero en la computadora patrón, ¿no? T subíndice 1, P, T subíndice 2, P, así, etcétera. Y luego, lo que haces es calcular esos T gorrito 1, C, ¿no? Para cada uno de los programas que te interesan, que están en la prueba, digamos, ¿no? En la prueba de desempeño, te fijas en cuál es el valor de ese tiempo en la máquina que te interesa medir sobre el valor que tiene ese mismo programa o el tiempo que se tardó en ejecutar ese mismo programa en la máquina patrón. Haces esos cocientes y tienes los tiempos normalizados de acuerdo con la máquina P, la máquina patrón P, ¿no? No decides tú. Tú no eres Dios, digamos, y entonces decides más bien que esta máquina ponga el patrón de medida, ¿no? Eso suena razonable. Suena que podría funcionar. Pero no dependerá de qué máquina usas. No sé. Habría que analizar. Vamos a poner un ejemplo, como siempre, ¿no? Siempre estamos haciendo puro ejercicio inductivo aquí, partimos de un caso particular y generalizamos. Tenemos 3 máquinas, ¿no? A, B y C. Y 3 programas, programa 1, programa 2 y programa 3. Y ahí están los tiempos, digamos, en, no sé, milisegundos, ¿no? Que se tardan en ejecutarse esos programas en cada una de esas máquinas, ¿no? Es decir, la máquina A, por ejemplo, ejecutando el programa 1 se tarda 5 milisegundos. Y en cambio la máquina C, ejecutando ese mismo programa, se tarda 35 milisegundos. ¿A quién escogemos de patrón? Vamos a escoger a A de patrón. Está en el extremo izquierdo aquí, ¿no? Si escogemos a la máquina A como patrón, entonces por supuesto sus tiempos son 1, porque estamos dividiéndolos entre ella misma. Y entonces por supuesto su total de tiempo normalizado es 3. Notarán por supuesto que el tiempo normalizado ya no tiene unidades, porque dividí segundos entre segundos, o milisegundos entre milisegundos, ¿verdad? Pero bueno. La media aritmética es 1, ¿no? Luego la máquina B, dividiendo los tiempos que se había tardado B originalmente, que son estos de aquí, digamos ese 13, dividiéndolo entre el 5, que se tardó la máquina A, porque estoy usando a la máquina A como patrón, obtengo ese 2.6 que está ahí. Luego, el tiempo de la máquina B, que es 250 milisegundos, dividido entre los 730 milisegundos que se tardó la máquina A quien estoy usando como patrón, me da ese 0.34 que aparece ahí en el segundo renglón. Y el 0.19, por supuesto, pues es lo correspondiente con el programa 3. Para la máquina C, hago lo mismo. Ese 7 que está ahí, es el resultado de dividir 35 entre 5, que es el tiempo que se tardó la máquina C en ejecutar el programa 1, perdón, entre el tiempo que se tardó en ejecutar ese mismo programa, la máquina a quien estoy usando como patrón. Esta primera tabla aquí, entonces, es utilizando a la máquina A como patrón y los resultados son los que podemos ver aquí, ¿no? La media aritmética de esos valores es 1, 1.04, 2.37. Son los tiempos normalizados para cada una de esas máquinas, utilizando a la máquina A como patrón. Si utilizo a la máquina A como patrón, ¿quién gana?
¿Quién tiene el tiempo normalizado más corto, más pequeño? La máquina A es la que obtuvo un 1 aquí. Los demás son mayores que ese 1. ¿Coincidencia? No lo creo. Si utilizamos a la máquina B como referencia, que es esta tabla que está en medio, por supuesto los tiempos para la máquina B son 1, todos ellos, y entonces por supuesto al final obtiene un promedio, una media aritmética de 1. Si utilizamos a la máquina B como referencia, como patrón, para evaluar a A y a C, obtenemos en cambio 2.84 y 1.03. ¿Quién gana? La máquina B. Claro. Si utilizamos a la máquina C, que es la tabla que está en el extremo derecho, ¿no? Por supuesto, el tiempo promedio para ella, con media aritmética, es 1. Y los de las demás son 13.46 y 3.51. ¿Quién gana? La máquina C, porque no me sorprende, ¿no? Si utilizamos la media aritmética y utilizamos una máquina de referencia, esa máquina de referencia va a ganar. De hecho, yo cuando me enteré de esto, lo leí en un libro, ¿no? Ahí decía, si usted quiere que su máquina gane, ¿no? Utilícela como patrón de referencia y calcule la media aritmética y va a revolcar a los demás, ¿no? Chale. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Está horrible. ¿Y si cambiamos de media? En esas tablas he añadido la media geométrica hasta el fondo, hasta el final. Notarán que en la tabla del extremo izquierdo, la que gana es la máquina A, con la media geométrica. No, perdón, con la media geométrica, perdón, con la media geométrica la que gana es la máquina C, 0.26, ¿no? En la tabla del medio, la que gana es, la más chiquita de ellas es la máquina C, 0.47. Y en la del extremo derecho, la que gana es la máquina C, con 1, ¿no? Por supuesto, porque ahí estamos usando la ella como patrón. Así que, si utilizas la media geométrica, ¿no? Y los tiempos normalizados, no te pueden engañar. Eso está chido, ¿no? Notarán, por supuesto, que el tiempo total de ejecución de los programas, originalmente en esta tabla, ¿no? Es 130 para la máquina C. O sea, en efecto, la máquina C es la que tiene el mejor desempeño aquí, ¿no? El tiempo total de ejecución es 130 milisegundos, contrario con los otros, que son 493 para la máquina B y 1935 para la máquina A. La mejor máquina aquí es la C, indiscutiblemente. Y eso se oculta con la media aritmética, utilizando como patrón a diferentes máquinas, pero no se puede ocultar utilizando la media geométrica. No importa la máquina que utilices como referencia. Eso es algo que hay que considerar después. En la próxima clase. ¿No tiene preguntas? No, hasta ahorita no hay preguntas. Órale. ¿Les quedó claro a todos? Muy bien. Espere, me surgió una duda. A ver. Entonces, con la media geométrica sacamos al lote los resultados reales, por decirlo así. Ajá, en efecto. Vale, gracias. Por cierto, que además de todo es lógico utilizar la media geométrica porque estamos sacando, los tiempos normalizados ya son cocientes de cosas, ¿no? Ya no tienen unidades, ya las perdieron. Entonces es como, de hecho hasta es razonable utilizar la media geométrica. También por ese sentido, también por ese lado. ¿Otra pregunta? Ya saben que estamos en el chat, si en algún momento tienen otra pregunta o lo que sea. Y ya saben que no solo para cuestiones académicas, ¿no? Lo que necesiten. Ahí estamos. Pues nos vemos el miércoles, ¿no? Profe, y si es Día Internacional del Maestro. Es que es Día Internacional del... Uy, ok. Bueno, pues muchas gracias. Una pregunta. Sí. ¿Sabe cómo el que es de las pruebas, el que nos dejaron de práctica, correrlo en Windows? No sé. Nunca lo Es he que corrido en busqué, Windows. pero
no, como que no jala. Uy, no sé, nunca lo he hecho en Windows. Bueno, Híjole. muchas gracias, profe. Dice Ricardo que él sabe cómo. ¿Le echas la mano, Ah. Ricardo? Órale. Que por Telegram. Muchas gracias. Vale. Gracias, Ricardo. Creo que Profesor, podemos entregar los test de una computadora que no sea la nuestra, porque la última vez que lo intenté decía que iba a tardar 6 años. sí. Sí, sí. Es como la prueba de Andrés Manuel, ¿no? Sí. Creo que no estoy en el grupo de Telegram. No está el link o... ¿No tienes el enlace? Espérame, No, no lo tengo. ahorita lo buscamos aquí. Ah, gracias. Ok, sale. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Sale, órale. Entonces nos Gracias, estamos viendo. profe. Hasta luego. Oye, pues si no tienes el enlace de Telegram, entonces no estás en Telegram con nosotros en el chat. Sale, no. güey. Qué barbaridad. Joder. Está bien. Sale. Nos vemos entonces, muchachos. Sale, gracias. Profesor, gracias. Hasta luego.